en las sombras polvorientas del monasterio de Marsaba, donde el tiempo parece haberse detenido entre pergaminos milenarios y silencio sagrado, Morton Smith descubrió algo que sacudiría los cimientos de la cristiandad hasta sus raíces más profundas. Era el año 1958, y el profesor estadounidense de historia antigua no podía imaginar que sus manos acababan de tocar lo que podría ser la bomba teológica más devastadora jamás desenterrada de las catacumbas del olvido deliberado. ¿Acaso no es irónico que los secretos más peligrosos de la fe cristiana yacieran esperando en el último lugar donde cualquiera los buscaría? En los márgenes de un libro devocional copiado por algún monje del siglo XVIII. Lo que Smith encontró no era un evangelio completo, sino algo mucho más perturbador. Fragmentos de una carta de Clemente de Alejandría dirigida a un tal Teodoro, escrita en el siglo II de nuestra era. En esa carta, uno de los padres de la Iglesia más respetados de la antigüedad cristiana mencionaba la existencia de algo que la historia oficial había enterrado con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente qué verdades no deben ver jamás la luz del día. Un evangelio secreto de Marcos. ¿Por qué un evangelio necesitaría ser secreto? ¿Qué tipo de revelación divina requiere del velo impenetrable del misterio para ser transmitida? ¿Acaso Dios mismo puede tener secretos que algunos de sus hijos no están preparados para conocer? Las palabras de Clemente resonaban en la penumbra de la biblioteca monástica como ecos de una verdad que había sido deliberadamente silenciada. Marcos compuso un evangelio más espiritual para uso de aquellos que estaban siendo perfeccionados. Más espiritual. ¿Qué podía significar esa frase sino que el Evangelio de Marcos que conocemos es apenas una versión diluida, censurada, mutilada de una verdad originalmente mucho más profunda y perturbadora? ¿Era posible que durante 2 milenios, millones de cristianos hubieran vivido y muerto alimentándose de migajas doctrinales, mientras las verdades más sustanciosas permanecían encerradas en bibliotecas secretas, accesibles solo para una élite espiritual? Smith sintió como el peso de siglos de manipulación doctrinal caía sobre sus hombros, como una carga que podría aplastarlo. La carta de Clemente no solo mencionaba la existencia del evangelio secreto, sino que citaba pasajes específicos que habían sido deliberadamente excluidos del texto canónico. ¿Quién había decidido qué palabras de Jesús eran apropiadas para las masas y cuáles debían permanecer ocultas? ¿Con qué autoridad divina o humana se habían arrogado el derecho de filtrar la revelación según criterios que solo ellos conocían? El contexto histórico del descubrimiento añadía capas de complejidad que mareaban la mente más preparada. Clemente de Alejandría no era un hereje marginal ni un visionario delirante. Era una de las columnas intelectuales del cristianismo primitivo, un teólogo cuya autoridad había sido respetada durante siglos. Si él afirmaba la existencia de un evangelio secreto, no era porque realmente había tenido acceso a tradiciones apostólicas que la ortodoxia posterior había decidido suprimir. ¿O acaso la propia ortodoxia era una construcción posterior que había traicionado las intenciones originales de los primeros cristianos? La carta revelaba que los carpocrasianos, una secta gnóstica del siglo II, habían obtenido una copia del evangelio secreto y la habían corrompido con adiciones blasfemas. ¿Era esta la verdadera razón por la cual la Iglesia había optado por la supresión total del texto? ¿Habían preferido destruir la verdad antes que arriesgarse a que fuera malinterpretada? ¿No había en esta decisión una admisión implícita de que las masas cristianas eran consideradas incapaces de manejar las complejidades de su propia fe? Smith comprendía que se encontraba en el epicentro de una batalla que había comenzado en los primeros siglos del cristianismo y que nunca había terminado realmente.
la lucha entre la verdad histórica y la verdad doctrinal, entre la revelación completa y la revelación controlada, entre el derecho del pueblo a conocer y el deber de las élites de proteger. ¿Pero proteger de qué? ¿De la verdad sobre su propio Salvador? ¿Del conocimiento sobre la naturaleza real de las enseñanzas que habían transformado el mundo occidental? Los fragmentos que Clemente citaba en su carta eran como ventanas hacia un cristianismo alternativo que podría haber sido. El pasaje más impactante describía cómo Jesús resucitaba a un joven en Betania, y cómo este joven, después de volver a la vida, venía a él por la noche, llevando un lienzo sobre su cuerpo desnudo para recibir instrucción en el misterio del reino de Dios. ¿Qué tipo de misterio requería de tal intimidad? ¿Qué enseñanza era tan sagrada que solo podía ser transmitida en la vulnerabilidad absoluta de la desnudez ritual y la oscuridad nocturna? La imagen desafiaba toda concepción convencional del ministerio de Jesús. ¿Era acaso un maestro iniciático similar a los hierofantes de los misterios paganos? Su predicación pública era apenas la superficie visible de una escuela esotérica que operaba según principios completamente diferentes a los que la ortodoxia posterior había establecido. ¿Por qué estos elementos habían sido tan completamente erradicados de la memoria cristiana que ni siquiera los herejes más audaces se atrevían a mencionarlos? Smith sabía que su descubrimiento no era simplemente académico, era existencial. Cuestionaba no solo lo que creíamos saber sobre Jesús, sino la naturaleza misma de la verdad religiosa. ¿Era posible que toda la estructura del cristianismo histórico fuera el resultado de una serie de decisiones editoriales motivadas más por conveniencias políticas que por fidelidad histórica? ¿Cuántas otras verdades sobre los orígenes de la fe habían sido sepultadas bajo capas de ortodoxia, censura y manipulación institucional? La biblioteca del monasterio parecía susurrar secretos en cada rincón. ¿Cuántos otros textos esperaban pacientemente en la oscuridad, guardando fragmentos de un cristianismo que podría haber transformado la historia de manera completamente diferente? ¿Era el Evangelio secreto de Marcos apenas la punta de un iceberg de conocimiento suprimido que se extendía hacia profundidades inexploradas del pasado cristiano? Smith comprendía que se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida académica y espiritual. ¿Tenía el derecho moral de revelar un descubrimiento que podría desestabilizar la fe de millones de personas? ¿O acaso tenía la obligación ética de exponer verdades que habían sido ocultadas durante casi 2 milenios? ¿No era más inmoral el silencio cómplice que la verdad incómoda? La tensión entre revelación y protección había atormentado a todas las tradiciones esotéricas a lo largo de la historia. Los pitagóricos habían jurado secreto sobre sus enseñanzas más profundas. Los platónicos reservaban ciertos misterios para círculos iniciáticos. Los gnósticos cristianos habían desarrollado todo un sistema de revelación graduada. ¿Por qué habría de ser diferente el cristianismo apostólico? ¿Acaso la idea de que Jesús había enseñado públicamente todas sus verdades era una invención posterior diseñada para justificar la autoridad de una jerarquía que reclamaba ser depositaria de toda la revelación? Pero había algo aún más perturbador en el descubrimiento de Smith. Los fragmentos del Evangelio secreto no solo añadían episodios nuevos a la vida de Jesús, sugerían que su naturaleza misma era más compleja de lo que la ortodoxia había admitido. ¿Era Jesús realmente el maestro transparente y accesible que predicaba en parábolas sencillas para que hasta los niños pudieran comprender? ¿O era un iniciador sofisticado que graduaba sus revelaciones según la capacidad espiritual de sus seguidores? La carta de Clemente sugería que existían al menos 3 niveles de cristianismo en la antigüedad: el popular, basado en las parábolas públicas;
el apostólico, que tenía acceso a las explicaciones privadas de estas parábolas, y el perfectivo, reservado para aquellos que habían sido iniciados en los misterios más profundos. ¿Por qué esta estructura jerárquica había sido completamente eliminada de la memoria cristiana? ¿Acaso los editores posteriores consideraron que tal elitismo espiritual contradecía el mensaje igualitario que querían promover? Smith comenzó a percibir patrones inquietantes en la historia del cristianismo primitivo. La supresión del Evangelio secreto no había sido un incidente aislado, sino parte de una purga sistemática de textos que no se ajustaban a la narrativa que la Iglesia institucional quería establecer. Los evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi, los textos apócrifos rechazados en los concilios ecuménicos, las tradiciones orales que nunca fueron puestas por escrito, todo formaba parte de un cristianismo alternativo que había sido deliberadamente borrado de la historia. ¿Pero por qué? ¿Qué era tan peligroso en estas tradiciones que requería su aniquilación completa? La respuesta tal vez residía en las implicaciones políticas de un cristianismo esotérico versus un cristianismo popular. Un Jesús que enseñaba secretos a unos pocos desafiaba la autoridad de una jerarquía eclesiástica que proclamaba ser la única intérprete legítima de su mensaje. Si los misterios más profundos del reino de Dios podían ser transmitidos directamente de maestro a discípulo, sin mediación institucional, entonces, ¿para qué servían los obispos, los sacerdotes, los papas? La existencia de enseñanzas secretas implicaba que el mensaje de Jesús era más complejo y sofisticado de lo que la versión simplificada presentada a las masas hacía creer. Esto sugería que los cristianos ordinarios estaban recibiendo una verdad diluida, censurada, manipulada. ¿No constituía esto una forma de engaño espiritual? ¿No era una traición a la promesa de que la verdad los haría libres? Smith sabía que cada línea que escribiera sobre su descubrimiento sería escrutada no solo por académicos, sino por autoridades religiosas que tenían mucho que perder si las implicaciones del Evangelio secreto eran tomadas en serio. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de desafiar 2 milenios de ortodoxia cristiana. Podía soportar ser etiquetado como hereje, falsificador o enemigo de la fe. Pero al mismo tiempo, Smith comprendía que el silencio era igualmente problemático. ¿No había demostrado la historia que los secretos religiosos eventualmente se corrompían cuando permanecían demasiado tiempo en manos de élites cerradas? ¿No era mejor la democratización del conocimiento esotérico, incluso con todos sus riesgos, que su preservación en círculos cada vez más pequeños hasta que finalmente se perdiera para siempre? La biblioteca de Marsaba guardaba muchos otros secretos entre sus volúmenes polvorientos. Manuscritos que nunca habían sido catalogados, textos que contradecían las versiones oficiales de la historia cristiana, fragmentos de evangelios que podrían reescribir completamente nuestra comprensión de los primeros siglos de la Iglesia. ¿Era el Evangelio secreto de Marcos simplemente el primero de muchos descubrimientos que eventualmente revelarían la verdadera extensión de la manipulación histórica que había dado forma al cristianismo? Smith comenzó a comprender que su descubrimiento lo había convertido, de manera involuntaria, en heredero de la misma tradición esotérica que estaba investigando. Al revelar la existencia del Evangelio secreto, se convertía en un eslabón de una cadena de transmisión que se extendía desde los primeros discípulos hasta el presente. Era esta la razón por la cual había sido guiado hacia este descubrimiento, para convertirse en el vehículo de una revelación que la humanidad finalmente estaba preparada para recibir. La responsabilidad era abrumadora y emocionante al mismo tiempo. Smith sabía que cada persona que leyera sobre el Evangelio secreto enfrentaría las mismas preguntas existenciales que lo habían atormentado durante meses. ¿Era justo imponer esta crisis espiritual sobre otros?
¿O acaso era precisamente esta crisis la que la humanidad necesitaba para evolucionar más allá de las certezas infantiles que habían dominado la religión institucional durante siglos? El viento del desierto que atravesaba los muros del monasterio parecía llevar consigo ecos de voces antiguas, susurros de verdades que habían esperado pacientemente el momento apropiado para resurgir. ¿No era significativo que este evangelio secreto apareciera precisamente en una época de crisis espiritual, cuando las certezas religiosas tradicionales se tambaleaban bajo el peso de la crítica histórica y científica? ¿Acaso la verdad tenía su propio tiempo, su propia lógica, su propia forma de abrirse camino hacia la conciencia humana cuando las condiciones finalmente eran propicias? Smith cerró los ojos y sintió el peso de 2 milenios de historia cristiana presionando sobre sus párpados como una carga que amenazaba con aplastarlo. Pero también sintió algo más: la emoción del descubridor, la alegría del buscador que finalmente encuentra lo que ni siquiera sabía que estaba buscando, la satisfacción profunda de quien participa en el eterno diálogo entre lo humano y lo divino, entre la búsqueda y el hallazgo, entre la pregunta y el misterio que se despliega infinitamente más allá de cualquier respuesta definitiva. Los fragmentos del Evangelio secreto que Smith había descubierto eran más que palabras antiguas escritas en pergamino. Eran ventanas hacia posibilidades espirituales que el cristianismo ortodoxo había cerrado para siempre. El episodio más impactante descrito en la carta de Clemente desafiaba todas las convenciones sobre la naturaleza del ministerio de Jesús y abría abismos de especulación que podrían transformar para siempre nuestra comprensión de los orígenes cristianos. ¿Por qué este encuentro nocturno entre Jesús y el joven resucitado había sido considerado demasiado peligroso para las masas cristianas? ¿Qué tipo de enseñanza requería de tal intimidad ritual que solo podía ser transmitida en la desnudez sagrada de la iniciación secreta? El relato comenzaba de manera familiar. Una mujer llegaba donde Jesús suplicando la resurrección de su hermano muerto. Hasta aquí, nada parecía particularmente escandaloso para lectores acostumbrados a los milagros evangélicos. Pero lo que seguía alteraba completamente la naturaleza de la narrativa cristiana convencional. Después de devolver la vida al joven, Jesús establecía con él una relación que trascendía todo lo que los evangelios canónicos habían revelado sobre sus métodos de enseñanza. ¿Era acaso la resurrección física solo el primer paso hacia una resurrección espiritual que requería de rituales específicos y conocimientos ocultos? 6 días después de la resurrección, según el texto secreto, el joven venía a Jesús por la noche, llevando un lienzo sobre su cuerpo desnudo. La imagen era tan poderosa como perturbadora. ¿Qué tipo de misterio del reino de Dios requería de tal vulnerabilidad ritual? ¿Por qué la desnudez era un elemento necesario para la transmisión de la enseñanza más sagrada? Las religiones mistéricas del mundo helenístico utilizaban la desnudez como símbolo de renacimiento espiritual, de regreso al estado primordial de inocencia anterior a toda corrupción social. ¿Estaba Jesús empleando técnicas iniciáticas similares a las que se practicaban en Eleusis, en los misterios dionisíacos, en los cultos mitraicos? Smith comprendía que esta pregunta tocaba el nervio mismo de la unicidad cristiana. Si Jesús utilizaba métodos de enseñanza similares a los hierofantes paganos, entonces el cristianismo perdía su pretensión de ser radicalmente diferente de las tradiciones espirituales que lo rodeaban. Era esta la razón más profunda por la cual el evangelio secreto había sido suprimido. No porque fuera falso, sino porque revelaba continuidades culturales que la ortodoxia posterior prefirió negar. Pero había dimensiones aún más revolucionarias en el fragmento. El texto no solo describía un ritual de iniciación,
Sugería que Jesús operaba con un sistema de enseñanza graduada que reservaba sus verdades más profundas para discípulos que habían demostrado estar preparados para recibirlas. Era el cristianismo primitivo una religión mistérica, disfrazada de mensaje popular. Las parábolas públicas servían para despertar la curiosidad espiritual, mientras que las verdades sustanciales solo se revelaban en encuentros íntimos como el descrito en el Evangelio secreto. La reinterpretación de las parábolas adquiría así una dimensión completamente nueva. Si Jesús realmente enseñaba en niveles graduados de revelación, entonces sus historias sencillas sobre sembradoras y pescadores no eran simplemente métodos pedagógicos para hacer accesibles verdades complejas. Eran velos diseñados deliberadamente para ocultar misterios que solo ciertos iniciados podían comprender. Era esta la verdadera razón por la cual Jesús había dicho que hablaba en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No estaba admitiendo abiertamente que su enseñanza pública tenía como propósito principal excluir a aquellos que no estaban preparados para revelaciones más profundas. La implicación era devastadora para toda la hermenéutica cristiana posterior. Si las parábolas habían sido diseñadas para ocultar tanto como para revelar, entonces siglos de exégesis bíblica habían malinterpretado fundamentalmente su propósito. Los teólogos habían pasado milenios tratando de extraer significados ocultos de textos que originalmente habían sido creados para mantener esos significados ocultos de todos, excepto de unos pocos iniciados privilegiados. Smith también descubrió referencias en el Evangelio secreto que conectaban al joven resucitado con el misterioso discípulo amado que aparece en el Evangelio de Juan. Era este personaje enigmático no simplemente un seguidor devoto, sino un iniciado que había pasado por experiencias místicas que los otros apóstoles nunca conocieron. Si esto era cierto, entonces la autoridad apostólica se fragmentaba en tradiciones competitivas. Pedro y los otros representarían el cristianismo exotérico, mientras que el discípulo amado preservaría una línea de transmisión esotérica que eventualmente se manifestaría en textos como el Evangelio secreto de Marcos. Esta posibilidad explicaría por qué el Evangelio de Juan difiere tan dramáticamente de los sinópticos en su teología y su retrato de Jesús. Era Juan el depositario de enseñanzas secretas que los otros evangelistas habían ignorado o suprimido deliberadamente. Existían múltiples cristianismos en los primeros siglos, cada uno basado en diferentes aspectos de las enseñanzas de Jesús que habían sido transmitidos por líneas apostólicas distintas. Pero el Evangelio secreto también planteaba preguntas perturbadoras sobre la naturaleza de la resurrección misma. Si Jesús podía resucitar a los muertos como parte de un proceso de iniciación espiritual, entonces la resurrección dejaba de ser un milagro único y se convertía en una técnica mística disponible para ciertos maestros avanzados. ¿Era la resurrección de Jesús simplemente el ejemplo más perfecto de un poder que él había enseñado a sus discípulos secretos? ¿Por qué este aspecto de su ministerio había sido completamente eliminado de la tradición canónica? La implicación transformaba radicalmente el significado de la muerte en el cristianismo esotérico. Si la resurrección era una técnica iniciática, entonces la muerte no era el final inevitable que requería de una intervención divina externa, sino una transición que podía ser navegada conscientemente por aquellos que habían recibido las enseñanzas apropiadas. ¿Era el cristianismo primitivo una religión de inmortalidad consciente similar al budismo tibetano o a los misterios órficos? Smith sabía que estas especulaciones bordeaban la herejía más absoluta desde la perspectiva de cualquier denominación cristiana establecida. Pero la evidencia textual era ineludible.
El Evangelio secreto presentaba un Jesús que utilizaba métodos de enseñanza completamente diferentes a los que la ortodoxia había preservado. Era este el verdadero rostro del cristianismo original, una tradición esotérica que había sido sistemáticamente suprimida por corrientes que eventualmente se convertirían en dominantes. La carta de Clemente también revelaba tensiones de género en las enseñanzas secretas que complicaban aún más la imagen del cristianismo primitivo. El texto mencionaba que Jesús se negaba a enseñar ciertos misterios a las mujeres que lo seguían, sugiriendo que existían diferencias doctrinales sobre qué conocimientos podían ser compartidos con diferentes grupos de discípulos. ¿Era el cristianismo esotérico una tradición profundamente patriarcal que reservaba sus verdades más profundas exclusivamente para iniciados masculinos? ¿O estas referencias reflejaban corrupciones posteriores de un mensaje originalmente más inclusivo? La presencia de Salomé en las listas de mujeres excluidas era particularmente intrigante. En la tradición gnóstica, Salomé era una figura de gran importancia espiritual, conocida por sus diálogos filosóficos con Jesús sobre la naturaleza de la realidad y la superación de las polaridades sexuales. Su exclusión en el Evangelio secreto podría representar no una discriminación definitiva, sino una indicación de que su iniciación seguiría otros canales, otros métodos, otros misterios que el texto no preservaba. Smith comenzó a percibir que el Evangelio secreto no era un documento aislado, sino parte de un corpus más amplio de literatura cristiana esotérica que había circulado en los primeros siglos. Las referencias de Clemente a múltiples versiones del Evangelio de Marcos, incluyendo una versión corrompida por los carpocrasianos, sugería que existía toda una tradición de textos secretos que habían sido transmitidos, modificados y reinterpretados por diferentes grupos gnósticos. ¿Era posible que el cristianismo oficial fuera simplemente la superficie visible de una tradición mucho más profunda y compleja que había continuado desarrollándose en paralelo a la Iglesia institucional? Existían líneas de sucesión apostólica alternativas que preservaban enseñanzas que se remontaban directamente a los discípulos íntimos de Jesús. La evidencia histórica sugería que tradiciones esotéricas cristianas realmente habían sobrevivido en grupos como los cátaros, los templarios y otras sociedades secretas que reclamaban poseer conocimientos cristianos originales que la Iglesia oficial había suprimido. Pero Smith también enfrentaba la posibilidad más inquietante de todas, que su propio descubrimiento fuera parte de un plan más amplio, que el Evangelio secreto hubiera sido preservado precisamente para ser descubierto en el siglo XX, cuando la humanidad finalmente estuviera preparada para confrontar las complejidades que los primeros cristianos habían considerado inmanejables. ¿Era casualidad que este texto apareciera en una época de crisis espiritual, cuando las certezas religiosas tradicionales se tambaleaban bajo el peso de la crítica histórica y científica? La pregunta adquiría dimensiones casi paranoides, pero la sincronía era demasiado perfecta para ser ignorada. El descubrimiento del Evangelio secreto coincidía con hallazgos similares, como los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos que estaban revolucionando nuestra comprensión de los orígenes judeocristianos. ¿Era posible que existiera una inteligencia directriz detrás de estos descubrimientos, una tradición oculta que estaba revelando gradualmente secretos preservados durante milenios? Smith sabía que tales especulaciones eran imposibles de verificar, pero la naturaleza misma del conocimiento esotérico era que permanecía oculto hasta que el buscador estuviera preparado para recibirlo. ¿Cómo podía distinguir entre revelación auténtica y proyección psicológica?
¿Cómo podía verificar la autenticidad de tradiciones que por definición evitaban la verificación externa? Tal vez estas preguntas eran irrelevantes. Tal vez la importancia del Evangelio secreto no residía en su autenticidad histórica, sino en su capacidad para catalizar una transformación espiritual en aquellos que lo encontraban. La biblioteca de Marsaba se había convertido para Smith en un microcosmo del dilema más amplio que enfrentaba la humanidad moderna. ¿Cómo reconciliar el anhelo de certeza espiritual con la evidencia de que nuestras tradiciones más sagradas habían sido construidas sobre cimientos mucho más complejos y ambiguos de lo que habíamos imaginado? ¿Era posible mantener la fe después de descubrir que había sido edificada sobre versiones censuradas y manipuladas de la verdad original? Cada página que Smith examinaba en el monasterio le revelaba nuevas capas de complejidad en la formación del cristianismo histórico. Los manuscritos contenían variantes textuales que sugerían siglos de edición deliberada, referencias a evangelios que nunca habían sido canonizados, alusiones a prácticas rituales que contradecían las narrativas oficiales sobre la liturgia cristiana primitiva. Cuánta de la historia que conocíamos era auténtica y cuánta era construcción posterior diseñada para justificar las estructuras de poder que habían emergido en siglos posteriores. La angustia existencial que experimentaba Smith era compartida por cualquier persona seria que se enfrentara honestamente con las implicaciones de la crítica histórica moderna. ¿Podía la fe sobrevivir al conocimiento? ¿Era posible ser cristiano después de descubrir que el cristianismo había sido sistemáticamente falsificado durante siglos? ¿O acaso existía una forma más profunda de fe que podía abrazar la complejidad histórica sin perder su esencia espiritual? Smith comenzó a comprender que el Evangelio secreto de Marcos planteaba estas preguntas no como problemas a resolver, sino como misterios a vivir. La verdad espiritual, tal como la presentaba el texto secreto, no consistía en doctrinas que pudieran ser memorizadas, sino en experiencias que debían ser encarnadas. ¿No era esta, después de todo, la lección más profunda de los encuentros nocturnos descritos en el Evangelio? Que el conocimiento más sagrado solo puede transmitirse en la intimidad de la experiencia directa, más allá de las palabras y conceptos que necesariamente lo traicionan. El misterio del reino de Dios que Jesús había enseñado al joven iniciado no era información que pudiera ser escrita en libros o predicada desde púlpitos. Era una transformación de conciencia que requería de condiciones muy específicas para manifestarse. Era esta la razón por la cual había permanecido secreto durante tantos siglos, no por elitismo espiritual, sino porque su propia naturaleza hacía imposible su transmisión masiva. Smith sabía que había cruzado un umbral del cual no podría regresar jamás. El descubrimiento del Evangelio secreto lo había iniciado involuntariamente en la misma tradición esotérica que estaba investigando. Ya no podía ser simplemente un académico estudiando textos antiguos. Se había convertido en un eslabón viviente de una cadena de transmisión que conectaba los misterios cristianos primitivos con las necesidades espirituales del mundo moderno. La responsabilidad era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Smith comprendía que cada palabra que escribiera sobre su descubrimiento tendría el poder de transformar o destruir la fe de quienes la leyeran. ¿Era justo imponer tal crisis existencial sobre otros? ¿O acaso era precisamente esta crisis la que la humanidad necesitaba para evolucionar espiritualmente más allá de las certezas infantiles que habían dominado la religión institucional durante milenios? El viento nocturno que atravesaba las piedras milenarias del monasterio parecía susurrar respuestas que se desvanecían tan pronto como Smith trataba de articularlas. Tal vez esa era precisamente la naturaleza del misterio que el Evangelio secreto preservaba.
Una verdad que solo podía ser vivida, nunca completamente comprendida. Una revelación que se desplegaba infinitamente más allá de cualquier formulación definitiva, un secreto que se revelaba únicamente a aquellos que tenían el coraje de vivir en la incertidumbre creativa que produce el conocimiento auténtico. Las consecuencias del descubrimiento de Smith se extendían como ondas sísmicas a través de las capas sedimentadas de la historia cristiana, revelando fisuras que amenazaban con colapsar toda la estructura doctrinal que había sostenido a la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Pero acaso no era preferible una verdad que destruyera ilusiones cómodas a una mentira que preservara falsas certezas? ¿No había llegado el momento en la evolución espiritual de la humanidad de enfrentar la complejidad real de sus tradiciones más sagradas, aunque eso significara el fin de la inocencia religiosa que había consolado a generaciones de creyentes? Smith comprendía que se encontraba en el epicentro de una transformación cultural que trascendía las disputas académicas sobre autenticidad textual. El Evangelio secreto de Marcos no era simplemente un documento histórico, era un catalizador que aceleraba procesos de cuestionamiento que ya estaban en marcha en la conciencia moderna. ¿Era casualidad que este texto apareciera precisamente cuando la Iglesia Católica enfrentaba crisis sin precedentes de autoridad y credibilidad? ¿No sugería esto que existían fuerzas más profundas operando en la revelación gradual de verdades que habían sido suprimidas durante siglos? La pregunta más perturbadora que planteaba el Evangelio secreto no era sobre su autenticidad histórica, sino sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa cuando es filtrada a través de instituciones humanas. Si la Iglesia había sido capaz de suprimir completamente evangelios enteros durante 2000 años, ¿qué otros aspectos de la revelación cristiana habían sido modificados, censurados o inventados para servir a intereses que no tenían nada que ver con la búsqueda espiritual auténtica? ¿Era el cristianismo histórico una religión revelada o una construcción política disfrazada de verdad divina? Smith sabía que estas preguntas no tenían respuestas simples, y tal vez esa era precisamente la lección más importante del Evangelio secreto, que la verdad espiritual no consiste en certezas doctrinales que pueden ser poseídas, sino en la capacidad de vivir creativamente con incertidumbres que nos mantienen abiertos a revelaciones siempre más profundas. ¿No era esta la esencia del misterio del reino de Dios que Jesús había enseñado en la oscuridad nocturna? No una información que pudiera ser memorizada, sino una forma de ser que debía ser constantemente redescubierta. La biblioteca de Marsaba se había convertido para Smith en un símbolo de todas las bibliotecas secretas que habían existido a lo largo de la historia, repositorios de conocimientos que las élites espirituales habían considerado demasiado peligrosos para las masas. Pero ¿quién tenía el derecho de decidir qué verdades podían ser compartidas y cuáles debían permanecer ocultas? ¿No era esta pretensión de autoridad sobre la revelación la forma más sutil de tiranía espiritual? Al mismo tiempo, Smith reconocía la complejidad del dilema que habían enfrentado los primeros cristianos. Si las enseñanzas secretas de Jesús realmente contenían técnicas para trascender la muerte, métodos para acceder directamente a la conciencia divina, caminos hacia la transformación radical de la identidad humana, entonces su revelación prematura o mal dirigida podría haber causado caos social y espiritual. ¿Era la gradación del conocimiento una forma de compasión hacia aquellos que no estaban preparados para verdades que podrían destruir su equilibrio psicológico? Pero Smith también comprendía que el secreto, una vez establecido, tendía a corromperse. Las élites
que controlaban el acceso al conocimiento esotérico, inevitablemente comenzaban a utilizarlo para mantener y expandir su poder temporal. ¿No había demostrado la historia de la Iglesia institucional que la pretensión de poseer verdades especiales llevaba inevitablemente al abuso, la corrupción y la traición de los mismos principios que supuestamente se protegían? La tensión entre revelación y ocultación se había convertido en el eje de la existencia de Smith. Cada conversación, cada conferencia, cada artículo que escribía se convertía en una decisión sobre cuánto revelar, a quién, cuándo, cómo. ¿Era esta la carga que habían llevado todos los iniciadores a lo largo de la historia? La responsabilidad de ser guardianes de verdades que podían transformar o destruir según cómo fueran recibidas. Smith comenzó a percibir que el Evangelio secreto de Marcos no era únicamente un texto sobre Jesús. Era un espejo que reflejaba los dilemas espirituales más profundos de la condición humana. ¿Estamos preparados para confrontar verdades que desafían nuestras certezas más preciadas? ¿Podemos soportar la complejidad de lo sagrado sin refugiarnos en simplificaciones reconfortantes? ¿Tenemos el coraje de vivir en la incertidumbre creativa que produce el conocimiento auténtico? La respuesta, Smith comprendía, no podía venir de autoridades externas, sino del desarrollo de la propia capacidad interior para discernir entre verdad y proyección, entre revelación auténtica y construcción cultural. ¿No era esta, tal vez, la enseñanza más profunda del cristianismo esotérico? Que cada individuo debe convertirse en su propio iniciador, su propio hierofante, su propio intérprete de los misterios divinos. Pero esta autonomía espiritual venía acompañada de una responsabilidad igual de inmensa. Si no existían autoridades externas infalibles, si todas las tradiciones religiosas habían sido contaminadas por intereses humanos, demasiado humanos, entonces cada buscador se convertía en responsable no solo de su propia iluminación, sino de su contribución a la evolución espiritual colectiva de la humanidad. Era esta la verdadera razón por la cual las enseñanzas secretas habían permanecido ocultas, porque requerían de una madurez espiritual que solo emergen cuando el individuo está preparado para asumir la responsabilidad total de su relación con lo divino. Smith comprendía que su descubrimiento había alterado irreversiblemente su comprensión no solo del cristianismo, sino de la naturaleza misma de la evolución espiritual humana. Las religiones institucionales, con todas sus limitaciones y corrupciones, habían servido como vehículos necesarios para preservar y transmitir aspectos esenciales de la sabiduría espiritual a través de épocas de oscuridad cultural e intelectual. Pero tal vez había llegado el momento en que la humanidad estaba preparada para un tipo de espiritualidad más directo, más personal, más responsable. El Evangelio secreto de Marcos sugería que este tipo de espiritualidad no era una innovación moderna, sino un retorno a algo que había existido desde los primeros días del cristianismo. Los encuentros nocturnos entre Jesús y sus iniciados más avanzados representaban un modelo de transmisión espiritual que trascendía las limitaciones de las instituciones religiosas masivas. ¿Era posible que la crisis actual del cristianismo institucional fuera en realidad el preludio de un renacimiento del cristianismo esotérico? Smith sabía que esta pregunta no podía ser respondida por ningún individuo, por más erudito o iluminado que fuera. La respuesta emergería de la capacidad colectiva de la humanidad para integrar las revelaciones perturbadoras sobre sus tradiciones espirituales, sin perder el acceso a las verdades transformadoras que esas tradiciones habían preservado. ¿Era posible mantener la conexión con lo sagrado después de descubrir que todas las formulaciones humanas de lo sagrado eran inevitablemente incompletas y distorsionadas? La biblioteca de Marsaba, con sus manuscritos que susurraban secretos milenarios,
Se había convertido para Smith en un microcosmos de la conciencia humana misma, un repositorio de memorias fragmentarias, de encuentros con lo divino, preservadas en formas que inevitablemente traicionaban la inmediatez de la experiencia original, pero que aún conservaban el poder de despertar en otros el anhelo de esa misma experiencia transformadora. ¿No era esta, después de todo, la función más profunda de todos los textos sagrados? No proporcionar respuestas definitivas, sino catalizar preguntas que llevaran al buscador más allá del reino de las respuestas, hacia el misterio viviente que se despliega eternamente más allá de cualquier formulación conceptual. El Evangelio secreto de Marcos había cumplido esta función de manera magistral, destruyendo certezas cómodas para abrir espacios de posibilidad espiritual que habían permanecido cerrados durante siglos. Smith comprendía finalmente que el descubrimiento más importante no había sido el Evangelio secreto en sí mismo, sino la capacidad que ese descubrimiento había despertado en él para vivir en el espacio intermedio entre la fe y el conocimiento, entre la tradición y la revelación, entre la autoridad externa y la responsabilidad interior. ¿No era este espacio intermedio el verdadero templo donde lo humano se encontraba con lo divino? En las noches silenciosas del monasterio, Smith a menudo sentía la presencia de todos aquellos que a lo largo de los siglos habían luchado con los mismos dilemas espirituales que ahora lo atormentaban y lo liberaban. Los copistas medievales, que habían preservado textos heréticos en los márgenes de manuscritos ortodoxos, los místicos que habían encontrado a Dios más allá de los límites de las doctrinas establecidas, los buscadores que habían tenido el coraje de seguir la verdad a donde quiera que los llevara, aunque eso significara la pérdida de toda certeza reconfortante. ¿No era él ahora parte de esta misma tradición invisible de buscadores que habían elegido la incertidumbre creativa sobre la certeza estéril, el misterio viviente sobre la doctrina muerta, la pregunta que transforma sobre la respuesta que paraliza? El Evangelio secreto de Marcos había sido su iniciación en esta tradición, su entrada a un linaje espiritual que trascendía todas las denominaciones y dogmas particulares. Smith sabía que su vida había sido dividida para siempre entre el antes y el después del descubrimiento. No podía regresar a la inocencia de la fe simple, pero tampoco podía avanzar hacia la certeza del conocimiento completo. Estaba condenado a vivir en el umbral, en el espacio sagrado entre mundos, donde todas las verdades parciales se revelaban como aspectos de un misterio que permanecía eternamente inagotable. ¿No era esta, tal vez, la condición más auténtica del ser humano? Estar eternamente en el umbral, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo humano y lo divino, entre la pregunta y el silencio que la abraza y la trasciende. El Evangelio secreto de Marcos había demostrado que la verdad no era un tesoro que pudiera ser poseído, sino un misterio que debía ser vivido. No una respuesta que cerrara todas las preguntas, sino una pregunta que abría infinitamente nuevas posibilidades de ser y de venir. Smith cerró los ojos y sintió la presencia del joven que había venido a Jesús en la oscuridad de la noche, despojado de todas las pretensiones sociales, vulnerable y abierto a una transformación que no podía comprender, pero que estaba dispuesto a vivir. ¿No era cada buscador auténtico ese mismo joven, viniendo una y otra vez al encuentro del misterio que lo destruye y lo renace, que lo desnuda de todas las falsas identidades para revelarlo a sí mismo como participante consciente en el misterio infinito de la existencia? En el silencio de la biblioteca monástica, Smith comprendió finalmente que había encontrado más de lo que había estado buscando y menos de lo que había esperado encontrar. Había descubierto que la búsqueda misma era el tesoro, que la pregunta era más sagrada que cualquier respuesta, que el misterio del reino de Dios
no era una enseñanza que pudiera ser transmitida, sino una forma de vida que debía ser constantemente redescubierta en la intimidad del encuentro entre el alma humana y el infinito que la abraza, la sustenta y eternamente la trasciende. El peso de los siglos se asentaba sobre los hombros de Smith como una carga ancestral que conectaba su presente con los misterios más profundos del pasado cristiano. En las semanas que siguieron a su descubrimiento, cada amanecer en el monasterio de Marsaba traía consigo nuevas revelaciones que emergían no solo de los pergaminos antiguos, sino de las profundidades de su propia conciencia transformada. ¿Acaso no era inevitable que quien se asomara al abismo de los secretos religiosos fuera igualmente contemplado por ese mismo abismo, alterado para siempre por verdades que no podían ser simplemente conocidas, sino que exigían ser vividas? La correspondencia que Smith había comenzado a mantener con colegas académicos reveló la magnitud del terremoto espiritual que su descubrimiento había desatado. Las reacciones oscilaban entre el entusiasmo revolucionario de aquellos que veían en el Evangelio secreto la confirmación de sus sospechas más profundas sobre la naturaleza construida del cristianismo oficial, y la hostilidad defensiva de quienes percibían en cada línea del texto una amenaza existencial a todo lo que habían considerado sagrado. Pero no era precisamente esta polarización extrema una confirmación de que Smith había tocado algo más profundo que una simple curiosidad arqueológica. Los teólogos más conservadores atacaron inmediatamente la autenticidad del documento, alegando que era imposible que un texto tan perturbador hubiera permanecido oculto durante tantos siglos sin dejar rastros en la tradición patrística. Pero ¿acaso no era precisamente la ausencia de rastros la prueba más contundente de la eficacia de la censura que había eliminado sistemáticamente toda referencia a las enseñanzas esotéricas de Jesús? ¿No demostraba la invisibilidad histórica del Evangelio secreto la capacidad de las instituciones religiosas para reescribir el pasado según sus necesidades doctrinales? Smith comprendía que se enfrentaba a algo más que resistencia académica. Se enfrentaba a la defensa instintiva de un sistema de creencias que había dado sentido y propósito a incontables vidas humanas a lo largo de la historia. Tenía el derecho moral de destruir esas certezas, aunque fueran edificadas sobre cimientos históricos cuestionables. No era más compasivo permitir que las masas continuaran viviendo en la comodidad de sus ilusiones piadosas. Pero al mismo tiempo, Smith se enfrentaba a la evidencia cada vez más abrumadora de que el cristianismo esotérico no había sido simplemente una desviación herética del mensaje original de Jesús, sino posiblemente su expresión más auténtica. Los paralelos que comenzó a descubrir entre el Evangelio secreto y otros textos gnósticos, las similitudes con prácticas iniciáticas documentadas en tradiciones mistéricas contemporáneas, las referencias cruzadas en fuentes patrísticas que había pasado por alto durante años de estudio, todo convergía hacia una conclusión que resultaba tan emocionante como aterradora. ¿Y si el Jesús histórico había sido realmente un maestro iniciático que enseñaba técnicas específicas para la transformación de la conciencia humana? ¿Y si las resurrecciones descritas en los evangelios no eran milagros sobrenaturales, sino demostraciones de capacidades latentes en la naturaleza humana que podían ser desarrolladas mediante entrenamientos apropiados? ¿Y si la promesa cristiana de vida eterna no se refería a una recompensa post-mortem, sino a un estado de conciencia que podía ser alcanzado en esta vida por aquellos que habían recibido las iniciaciones apropiadas? Smith sabía que estas especulaciones lo llevaban al territorio más peligroso de la herejía cristiana, pero la evidencia textual era ineludible. El Evangelio secreto,
Describía encuentros entre Jesús y sus iniciados que seguían patrones reconocibles de transformación espiritual. La muerte simbólica del ego, representada por la resurrección del joven. El despojamiento de las identidades sociales, simbolizado por la desnudez ritual. La transmisión de conocimientos que trascendían el entendimiento ordinario, los misterios del reino de Dios. Y la incorporación del iniciado a un círculo de adeptos que compartían experiencias inaccesibles para los no iniciados. ¿Era posible que el cristianismo primitivo hubiera sido una escuela de misterios que enseñaba métodos prácticos para alcanzar estados de conciencia que la psicología moderna apenas comenzaba a reconocer? Las experiencias místicas de los primeros santos y mártires habían sido el resultado no de gracia divina arbitraria, sino de técnicas específicas transmitidas en tradiciones iniciáticas que la ortodoxia posterior había suprimido para mantener su monopolio sobre la experiencia sagrada. La biblioteca del monasterio se había convertido para Smith en un laboratorio de arqueología espiritual, donde cada manuscrito revelaba nuevas capas de la conspiración histórica que había dado forma al cristianismo institucional. Los textos que había considerado ortodoxos durante décadas comenzaron a revelar fisuras que sugerían ediciones posteriores, supresiones deliberadas, interpolaciones diseñadas para eliminar referencias a prácticas esotéricas que habían sido centrales en el cristianismo primitivo. ¿Cuántos otros evangelios secretos habían existido? ¿Cuántas cartas apostólicas habían sido destruidas porque contenían instrucciones demasiado específicas sobre técnicas de transformación espiritual? ¿Cuántos tratados sobre los misterios cristianos habían sido reducidos a cenizas en hogueras que la historia oficial había presentado como purificaciones doctrinales necesarias? Smith comenzó a percibir patrones que sugerían la existencia de una red subterránea de preservación que había operado durante siglos, manteniendo vivos fragmentos de la tradición esotérica cristiana en bibliotecas monásticas, sociedades secretas y linajes iniciáticos que habían sobrevivido en los márgenes de la ortodoxia oficial. ¿Era casualidad que su descubrimiento ocurriera en un monasterio que había permanecido relativamente aislado de las corrientes principales del cristianismo institucional? La pregunta más perturbadora que se planteaba Smith era si su propio descubrimiento formaba parte de una revelación programada, una exposición gradual de secretos que había sido orquestada por fuerzas que operaban según calendarios que trascendían las vidas individuales. Existía una inteligencia directriz detrás de los descubrimientos arqueológicos que estaban revolucionando la comprensión moderna de los orígenes cristianos, los rollos del Mar Muerto, los textos de Nag Hammadi, el Evangelio secreto de Marcos. Todos habían aparecido en el espacio de pocas décadas, después de haber permanecido ocultos durante milenios. ¿Era esta sincronía el resultado de coincidencias históricas o sugería la existencia de una tradición oculta que estaba revelando gradualmente conocimientos que la humanidad finalmente estaba preparada para recibir? Smith sabía que tales especulaciones bordeaban la paranoia, pero la evidencia acumulada sugería que existían fuerzas operando en la historia humana que trascendían las explicaciones puramente materiales. ¿No había sido siempre esta la afirmación central de todas las tradiciones espirituales? Que la historia visible era apenas la superficie de procesos mucho más profundos que operaban según leyes que la ciencia moderna apenas comenzaba a vislumbrar. La transformación personal que Smith experimentaba como resultado de su inmersión en el Evangelio secreto comenzó a afectar todos los aspectos de su existencia. Sus relaciones con colegas académicos se volvieron más complejas, teñidas por el conocimiento de que compartía secretos que podrían alterar fundamentalmente sus percepciones de la realidad. Sus prácticas religiosas personales se transformaron
incorporando elementos de contemplación silenciosa que evocaban los encuentros nocturnos descritos en el Evangelio secreto. ¿Era posible que el simple conocimiento sobre la existencia de enseñanzas esotéricas cristianas fuera suficiente para catalizar experiencias que habían sido reservadas tradicionalmente para iniciados formales? El Evangelio secreto contenía códigos que operaban directamente sobre la conciencia de aquellos que lo estudiaban con suficiente profundidad y sinceridad. Smith comenzó a experimentar estados de conciencia que no podía explicar desde sus marcos de referencia académicos convencionales. Momentos de claridad extraordinaria en los que percibía conexiones entre textos, ideas y experiencias que parecían trascender las capacidades ordinarias del intelecto. Períodos de contemplación silenciosa en los que sentía la presencia de algo que no podía nombrar, pero que se relacionaba íntimamente con los misterios que estaba investigando. Era esto lo que el joven del Evangelio secreto había experimentado durante su encuentro nocturno con Jesús. Esta expansión de conciencia que disolvía las fronteras entre el conocedor y lo conocido, entre el buscador y lo buscado, entre la pregunta humana y el misterio divino que la abraza y la trasciende. La responsabilidad de preservar y transmitir estos conocimientos se volvió cada vez más pesada para Smith. Sabía que cada persona a quien revelara los detalles del Evangelio secreto se convertiría, conscientemente o no, en parte de la misma cadena de transmisión que conectaba los misterios cristianos primitivos con las necesidades espirituales del mundo moderno. Pero ¿cómo determinar quién estaba preparado para recibir verdades que podrían ser transformadoras o destructivas según el nivel de madurez espiritual del receptor? Smith comenzó a comprender por qué las tradiciones esotéricas habían desarrollado sistemas tan elaborados de iniciación gradual. No se trataba de elitismo espiritual arbitrario, sino de reconocimiento práctico de que ciertos conocimientos requerían de preparaciones específicas para ser integrados sin causar desequilibrios psicológicos o espirituales. Era su obligación como custodio accidental de estos secretos desarrollar criterios similares para su transmisión. Pero al mismo tiempo, Smith reconocía que vivía en una época diferente, cuando la democratización del conocimiento había creado condiciones que podrían permitir una forma de iniciación más amplia y menos jerárquica. Era posible que la crisis actual de las religiones institucionales fuera precisamente la condición necesaria para el renacimiento de tradiciones esotéricas que habían sido suprimidas durante milenios. La evidencia sugería que esto ya estaba ocurriendo. Los movimientos espirituales alternativos que florecían en todo el mundo occidental mostraban hambre por exactamente el tipo de conocimientos que el Evangelio secreto preservaba. Era casualidad que su descubrimiento coincidiera con un renacimiento del interés por la espiritualidad experiencial, las prácticas contemplativas y los caminos de transformación personal que trascendían las limitaciones de las religiones institucionales. Smith sabía que se encontraba en un momento único en la historia humana, cuando las barreras tradicionales entre conocimiento esotérico y exotérico se estaban disolviendo. Las tecnologías de comunicación modernas hacían imposible mantener secretos del tipo que habían sido preservados durante siglos en bibliotecas monásticas y sociedades iniciáticas cerradas. Pero ¿era la humanidad colectivamente más sabia que en épocas anteriores? ¿O simplemente tenía acceso a más información sin necesariamente poseer la sabiduría para integrarla constructivamente? Esta pregunta se volvió central en las meditaciones nocturnas de Smith mientras contemplaba el manuscrito del Evangelio secreto bajo la luz temblorosa de las velas monásticas. ¿Cuál era su responsabilidad hacia las generaciones futuras?
preservar estos conocimientos para una élite espiritual que pudiera manejarlos responsablemente o democratizarlos completamente y confiar en que la sabiduría colectiva de la humanidad encontraría formas de integrarlos constructivamente. La respuesta, Smith comenzó a comprender, no podía venir de decisiones individuales, sino del reconocimiento de que él era simplemente un instrumento en procesos mucho más amplios que operaban según su propia lógica interna. El Evangelio secreto había encontrado su camino hacia él no por casualidad, sino porque las condiciones históricas finalmente eran apropiadas para su revelación. Su tarea no era controlar cómo esa revelación se desenvolverían, sino facilitar su transmisión de la manera más íntegra posible. Smith comprendió finalmente que el misterio más profundo del Evangelio secreto no residía en su contenido específico, sino en su función como catalizador de transformaciones que trascendían cualquier texto particular. ¿No era esta la naturaleza de todos los textos verdaderamente sagrados? Servir como puertas hacia experiencias que no podían ser contenidas en palabras, como invitaciones a participar en misterios que se desplegaban más allá de cualquier formulación conceptual. En el silencio profundo de las noches del desierto, Smith a menudo sentía que el joven del Evangelio secreto estaba presente, no como figura histórica distante, sino como aspecto arquetípico de todo buscador auténtico que se aproxima al misterio divino, despojado de pretensiones y abierto a transformaciones que no puede controlar ni predecir. ¿No era cada momento de búsqueda espiritual genuina una repetición de ese encuentro nocturno? El alma humana viniendo al misterio divino en la vulnerabilidad absoluta de no saber, dispuesta a ser desnudada de todas las falsas identidades para participar conscientemente en el misterio infinito de la existencia. Smith sabía que su vida había sido alterada irreversiblemente por el descubrimiento del Evangelio secreto, pero también comprendía que esa alteración era apenas el comienzo de un proceso que se extendería mucho más allá de su existencia individual. Había sido elegido para servir como eslabón en una cadena de transmisión que conectaba los misterios del pasado con las posibilidades del futuro. Pero la naturaleza específica de esa transmisión dependería de factores que trascendían su comprensión o control personal. En sus últimas noches en el monasterio de Marsaba, Smith experimentó una forma de paz que trascendía la necesidad de resolver todas las preguntas que su descubrimiento había planteado. Había aprendido a vivir cómodamente en la incertidumbre, a encontrar significado en la búsqueda misma, más que en respuestas definitivas, a participar en el misterio de la existencia sin pretender comprenderlo completamente. ¿No era esta, después de todo, la enseñanza más profunda del Evangelio secreto de Marcos? Que la vida espiritual auténtica no consiste en acumular conocimientos sobre Dios, sino en desarrollar la capacidad de participar conscientemente en el misterio divino que se revela únicamente a aquellos que tienen el coraje de vivir eternamente en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la pregunta humana y el silencio infinito que la abraza, la sustenta y eternamente la trasciende. Los años que siguieron al descubrimiento transformaron a Smith en algo que él mismo no había anticipado, un guardián involuntario de secretos que parecían poseer vida propia, verdades que se resistían a ser simplemente estudiadas y que exigían ser encarnadas en la existencia cotidiana de quien las había desenterrado. ¿Acaso no era inevitable que quien se convertía en custodio de misterios antiguos fuera gradualmente transformado por esos mismos misterios, hasta el punto de que la distinción entre investigador e iniciado se desvaneciera en la bruma de una experiencia que trascendía las categorías académicas convencionales? La publicación de sus hallazgos desató una tormenta intelectual que se extendió mucho más allá de los círculos académicos especializados.
Los medios de comunicación se apoderaron de la historia con el sensacionalismo típico de quienes ven en cada descubrimiento arqueológico una oportunidad para vender titulares explosivos, pero completamente incapaces de comprender las implicaciones espirituales profundas de lo que Smith había encontrado. ¿No era trágicamente irónico que las verdades más sagradas fueran inevitablemente distorsionadas por su exposición a mentes que carecían de la preparación necesaria para recibirlas? Pero Smith también observó algo más esperanzador: la respuesta de aquellos buscadores espirituales serios que reconocieron inmediatamente en el Evangelio secreto ecos de experiencias que habían tenido en sus propios caminos contemplativos. Cartas llegaron desde los rincones más remotos del mundo, de monjes ortodoxos que admitían haber encontrado referencias similares en textos que nunca habían sido catalogados oficialmente, de místicos sufíes que identificaban paralelos sorprendentes con sus propias tradiciones iniciáticas, de practicantes de tradiciones orientales que reconocían en las descripciones del Evangelio secreto técnicas que habían sido preservadas en linajes completamente diferentes. Era posible que el Evangelio secreto de Marcos preservara no una anomalía cristiana, sino fragmentos de una tradición espiritual universal que había encontrado expresión en todas las grandes religiones del mundo. Las técnicas de transformación de conciencia descritas en el texto secreto eran específicamente cristianas o representaban métodos arquetípicos que habían sido redescubiertos independientemente por maestros espirituales de diferentes culturas y épocas. Smith comenzó a percibir que su descubrimiento lo había puesto en contacto con una red invisible de practicantes que habían mantenido vivas tradiciones esotéricas a pesar de siglos de supresión institucional. No se trataba de una conspiración organizada, sino de algo mucho más orgánico y misterioso. Una especie de campo morfogenético espiritual que conectaba a todos aquellos que habían tenido contacto directo con los misterios más profundos de la existencia, independientemente de sus afiliaciones religiosas formales. Los encuentros que Smith comenzó a tener con estos practicantes transformaron gradualmente su comprensión del Evangelio secreto desde una curiosidad histórica hacia un manual práctico de transformación espiritual. Era posible que el texto hubiera sido preservado no para satisfacer la curiosidad académica sobre el cristianismo primitivo, sino para proporcionar instrucciones específicas a aquellos que estaban preparados para emprender el mismo tipo de iniciación que había experimentado el joven descrito en sus páginas. Esta posibilidad alteró fundamentalmente la relación de Smith con el manuscrito. Ya no podía aproximarse a él como observador objetivo. Se había convertido en participante activo en los procesos que describía. Las noches de contemplación silenciosa que había comenzado a practicar como resultado de su inmersión en el texto comenzaron a producir experiencias que no podía explicar desde marcos de referencia académicos convencionales, pero que resonaban profundamente con las descripciones crípticas del Evangelio secreto. ¿Era esto lo que había ocurrido con todos los textos verdaderamente esotéricos a lo largo de la historia? Se convertían en portales activos que transportaban a sus lectores preparados hacia las mismas experiencias que describían. El conocimiento espiritual auténtico era inseparable de la transformación personal de quien lo recibía. Smith comenzó a comprender por qué las tradiciones iniciáticas habían insistido siempre en la transmisión directa de maestro a discípulo. Los textos escritos, sin importar cuán precisos fueran, solo podían proporcionar mapas aproximados de territorios que debían ser explorados experiencialmente. Pero ¿qué ocurría cuando los linajes de transmisión directa se interrumpían?
¿Podían los textos preservados servir como sustitutos temporales hasta que nuevos linajes experienciales emergieran espontáneamente? La evidencia sugería que esto era exactamente lo que estaba ocurriendo en el mundo moderno. Los descubrimientos arqueológicos de textos esotéricos antiguos coincidían con el renacimiento de prácticas contemplativas que habían estado latentes durante siglos. Era casualidad que la humanidad redescubriera simultáneamente textos sobre transformación de conciencia y métodos prácticos para alcanzar los estados que esos textos describían. Smith sabía que se encontraba en el centro de un renacimiento espiritual que trascendía las fronteras denominacionales tradicionales. El Evangelio secreto había catalizado conexiones entre tradiciones que históricamente habían sido consideradas incompatibles, revelando unidades subyacentes que habían permanecido ocultas bajo diferencias superficiales de terminología y práctica cultural. ¿No era esta la verdadera función de todos los textos esotéricos auténticos? Servir como puentes entre tradiciones aparentemente separadas, revelando la unidad fundamental de la búsqueda espiritual humana, más allá de sus expresiones históricas particulares. El cristianismo esotérico preservado en el Evangelio secreto había sido suprimido precisamente porque amenazaba las pretensiones de exclusividad doctrinal que habían permitido a las instituciones religiosas mantener control sobre sus adherentes. Los paralelos que Smith descubrió entre las técnicas descritas en el Evangelio secreto y prácticas documentadas en tradiciones místicas de todo el mundo eran demasiado específicos para ser coincidencias casuales. La utilización de la oscuridad para facilitar estados alterados de conciencia, la importancia de la desnudez ritual como símbolo de despojamiento del ego social, la transmisión de conocimientos secretos en contextos de intimidad profunda entre maestro y discípulo. Todos estos elementos aparecían consistentemente en tradiciones iniciáticas que supuestamente no habían tenido contacto histórico entre sí. Era posible que existiera una especie de sabiduría perenne que se manifestaba independientemente en diferentes culturas cuando las condiciones espirituales eran apropiadas. Los métodos descritos en el Evangelio secreto representaban redescubrimientos de capacidades latentes en la naturaleza humana que emergían espontáneamente cuando individuos excepcionales alcanzaban ciertos niveles de desarrollo espiritual. Smith comenzó a experimentar personalmente algunos de los fenómenos que el Evangelio secreto describía de manera tan críptica. Estados de conciencia en los que las fronteras ordinarias entre sujeto y objeto se disolvían. Momentos de claridad extraordinaria en los que percibía conexiones entre todos los aspectos de la realidad. Experiencias de lo que solo podía describir como muerte y resurrección, psicológicas que transformaban fundamentalmente su sentido de identidad personal. Era esto lo que Jesús había enseñado al joven en la oscuridad de la noche. Técnicas específicas para trascender las limitaciones de la conciencia ordinaria y acceder a dimensiones de experiencia que revelaban la naturaleza ilusoria de la separación entre lo humano y lo divino. Las resurrecciones descritas en los evangelios eran eventos literales o metáforas de transformaciones de conciencia que podían ser experimentadas por cualquier persona suficientemente preparada. La línea entre investigación académica y práctica espiritual se había desvanecido completamente en la existencia de Smith. Ya no podía estudiar el Evangelio secreto desde una perspectiva externa. Se había convertido en laboratorio viviente para los procesos que el texto describía. ¿No era esta la única forma auténtica de comprender tradiciones esotéricas? No como objetos de estudio intelectual, sino como invitaciones a participar en las mismas experiencias transformadoras que habían dado origen a esas tradiciones. Smith comprendió que había cruzado un umbral del cual no podría regresar jamás.
El descubrimiento del Evangelio secreto había sido apenas el comienzo de un proceso de iniciación que continuaría desarrollándose durante el resto de su vida. Era esta la verdadera naturaleza de todos los encuentros auténticos con lo sagrado. No eventos completados que podían ser archivados en la memoria, sino comienzos de transformaciones que se desplegaban infinitamente a lo largo del tiempo. La responsabilidad de transmitir estos conocimientos se había vuelto inseparable de la responsabilidad de encarnar las transformaciones que esos conocimientos catalizaban. Smith no podía enseñar sobre el Evangelio secreto sin simultáneamente demostrar en su propia existencia los tipos de cambios que el contacto con tales textos producía en aquellos que los abordaban con suficiente seriedad y apertura. No había sido siempre esta la diferencia entre conocimiento esotérico auténtico y mera información académica. El conocimiento verdadero transformaba al conocedor, mientras que la información podía ser acumulada indefinidamente sin producir cambios fundamentales en la naturaleza de quien la poseía. El Evangelio secreto había demostrado pertenecer inequívocamente a la primera categoría. Smith sabía que las implicaciones de su descubrimiento se extenderían mucho más allá de su vida individual. Había abierto una puerta que no podría ser cerrada nuevamente. Había iniciado procesos de revelación que continuarían desplegándose según su propia lógica interna durante generaciones. ¿Era consciente de la magnitud de las fuerzas que había liberado, o era simplemente un instrumento inconsciente en planes que trascendían su comprensión personal? En los momentos de mayor claridad, Smith percibía que ambas perspectivas eran simultáneamente verdaderas. Era tanto agente consciente como instrumento inconsciente, tanto iniciador como iniciado, tanto maestro como discípulo en un proceso que trascendía las categorías dualísticas ordinarias. ¿No era esta paradoja central el corazón mismo de todos los misterios espirituales? La disolución de las fronteras aparentes entre quien busca y lo buscado, entre quien transforma y lo transformado. El Evangelio secreto de Marcos había cumplido su función más profunda no como objeto de estudio histórico, sino como catalizador de experiencias que conectaban el presente con las fuentes más profundas de la sabiduría humana. Smith comprendió finalmente que había sido elegido no para descifrar intelectualmente un texto antiguo, sino para servir como puente viviente entre los misterios del pasado y las necesidades espirituales del futuro. En el silencio de sus contemplaciones nocturnas, Smith a menudo sentía la presencia de todos aquellos que a lo largo de los siglos habían participado en la preservación y transmisión de tradiciones esotéricas. El joven del Evangelio secreto, Clemente de Alejandría, los copistas anónimos que habían conservado el texto en márgenes de manuscritos, los buscadores contemporáneos que reconocían en sus páginas ecos de sus propias experiencias transformadoras. Todos formaban parte de una comunidad invisible, unida no por creencias doctrinales, sino por participación directa en misterios que trascendían cualquier formulación conceptual particular. Smith sabía que su contribución a esta comunión eterna había sido servir como canal para la revelación de secretos que finalmente estaban preparados para emerger de las sombras de la historia hacia la conciencia de una humanidad que comenzaba a estar preparada para recibirlos. ¿No era este el patrón eterno de toda revelación auténtica? Permanecer oculta hasta que las condiciones evolutivas fueran apropiadas para su manifestación constructiva. El misterio más profundo que Smith había descubierto no era el contenido específico del Evangelio secreto de Marcos, sino la naturaleza misma de cómo la verdad espiritual se revela en la historia humana. No como imposición externa de autoridades divinas,
sino como despliegue orgánico de posibilidades latentes en la conciencia humana que emergen cuando las condiciones internas y externas finalmente se alinean para permitir su manifestación. ¿No era esta la enseñanza más profunda de todos los misterios auténticos? Que lo divino no es algo separado de lo humano que debe ser alcanzado mediante esfuerzos extraordinarios, sino la naturaleza más íntima de lo humano mismo, esperando pacientemente ser reconocida y actualizada por aquellos que tienen el coraje de embarcarse en el viaje de autodescubrimiento que todas las tradiciones esotéricas, en sus diferentes lenguajes, han preservado y transmitido a lo largo de en los siglos. Smith cerró los ojos y sintió que el círculo se había completado. El joven que había venido a Jesús en la oscuridad de la noche, despojado de todas las pretensiones sociales y abierto a una transformación que no podía comprender, pero que estaba dispuesto a vivir, era el mismo arquetipo eterno que había guiado su propia búsqueda desde el momento del descubrimiento hasta esta comprensión final de que el buscador y lo buscado, el misterio y quien lo contempla, y han sido siempre una sola realidad, manifestándose en la aparente multiplicidad del tiempo y el espacio, revelándose eternamente a sí misma a través de la búsqueda infinita que es su propia naturaleza más íntima y gozosa.